buenas tardes, Dios les bendiga a todos los televidentes que se están conectando desde ya en este su programa Visión de Águila, un martes más que el Señor nos regala, un martes, ¿verdad?, con mucho calor en la calle, pero aquí estamos, gracias a Dios, bien fresco, así que bendecimos la vida de cada uno de aquellos que nos están sintonizando en este momento, aquellos que se conectan a través de Facebook, aquellos que nos van a ver a través de YouTube, o aquellos que están ahora mismo en vivo en el Telecanal 28, Cable Éxito Visión. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. En esta tarde vamos a tratar un tema muy importante, porque es un tema que tiene que ver con la redención de la humanidad. Estuvimos tratando la semana pasada lo que fue la pasión de Cristo, o sea, todo el proceso de cuando Cristo fue apresado, cuando fue llevado ante las autoridades eclesiásticas y ante las autoridades romanas, y luego de esto el proceso de la muerte de Jesús y lo que esto se significó, la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Entonces, en esta semana vamos a estar tratando lo que representó la muerte y la resurrección de Cristo para la humanidad, o más bien lo que representa aquella muerte de Cristo y la posterior resurrección del mismo para nosotros en este tiempo, para la humanidad en este tiempo. Y es muy importante que sepamos esto porque de aquí parte lo que es la fe del cristianismo, aquí parte verdaderamente lo que es aquello que nosotros arraigamos dentro de nuestro corazón, de nuestro ser interior, es el convencimiento pleno de que tal cual el que pasó con Cristo acontecerá con nosotros. Esa muerte, la de él físicamente, ¿verdad? Es posible que nosotros también muramos físicamente, pero cuando morimos espiritualmente al mundo y vivimos en Cristo, crucificamos juntamente con él la carne, y asimismo tenemos la misma esperanza, como dice la palabra de Dios, de que resucitaremos con él. Pero eso es un breve avance de lo que va a acontecer en esta tarde, así que voy a poner este programa en las manos del eterno Dios, para que sea Dios quien se glorifique en este lugar. Quiero que usted incline su rostro ahí conmigo y hablemos con Dios en este momento. Amadísimo Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos bendecirte, queremos exaltarte, y que tú recibas toda la alabanza y la gloria, mi Dios, desde este lugar que ahora se convierte en un altar, Padre Santo, donde tu nombre es adorado, donde tu nombre es, mi Dios, invocado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por lo que tú estás haciendo a través de este canal y a través de este programa, Visión de Águila, con cada corazón, Señor, que recibe tu palabra. Yo ruego en este momento, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que tú conectes, mi Dios, con los corazones, con los espíritus de las personas que nos van a ver, que nos van a sintonizar, para que tu palabra penetre, Señor, lo más profundo del ser humano, lo más profundo del espíritu del ser humano. Como dice tu palabra, que el espíritu del hombre escudriña lo profundo del hombre. Así que, Padre, en este momento que tu espíritu se conecte con el espíritu de cada hombre, de cada mujer que se conecte, mi Dios, en este momento. Y sea tú mostrando, Señor, las revelaciones profundas de tu palabra y la importancia, Dios, del acontecimiento de tu muerte, del acontecimiento de la resurrección, conforme a como establecen las Escrituras. Oro, Padre, todo esto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ir a unos cortes comerciales y cuando regresemos entonces vamos a entrar de lleno en el tema que representó la muerte y resurrección de Jesús para la humanidad. Vamos a la pausa. Vayan a saludar a la abuela. Abuela, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No hay Wi-Fi! Rayos, Oh, ¿y qué pasó? que no hay Wi-Fi. Tranquilos, yo vine preparada para todo. En esta familia, el aburrimiento lo baraja Win. Oh, ¿y yo? ¿Con qué me entretengo? Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites.
Bendito sea Dios, nos conectamos una vez más en este su programa Visión de Águila. Y como dije, en esta tarde vamos a estar tratando lo referente a lo que representó la muerte y la resurrección posterior de Jesucristo de Nazaret, tal y como éste había hablado a sus discípulos y tal como había hecho él mismo alusión de lo que acontecería en el futuro. Cuando habló con los fariseos diciéndole, cuando ellos hablaban de la grandeza del templo, Jesús les dijo: a ustedes les digo que si destruyen este templo en 3 días yo lo levantaré, hablándose y haciendo referencia a sí mismo. Estas personas no entendieron y dijeron: en 38 años fue levantado y tú dices que en 3 días lo vas a levantar, ¿cómo es esto posible? O sea, no entendieron porque precisamente tenían un lenguaje incompatible. Amén, el lenguaje espiritual con un lenguaje humano totalmente incompatible. Y en esta tarde vamos a estar tratando precisamente eso. ¿Qué representó para nosotros como seres humanos el que Cristo, el que Jesús muriese en la cruz y allí luego de esa muerte fuese sepultado y al tercer día resucitase? ¿Qué representa eso para nosotros, para la humanidad, para el cristianismo, para todo aquel ser humano, creación divina del Dios del cielo y de la tierra? Bueno, pues para muchos es aquellos en los círculos, ¿verdad?, científicos, cuando se debate este tema, muchos dicen: bueno, fue realmente un desperdicio de un gran ser humano que tuviese que padecer ese tipo de afrenta, ese tipo de humillación, ese tipo de martirio para luego ir a la cruz del Calvario por una causa que realmente no se justificaba. Esto dicen muchos, ¿verdad?, cuando tratan el tema de Jesucristo, porque no ven ni enfocan a Jesús como el Hijo de Dios o como el Redentor de la humanidad, sino que básicamente presentan a Jesús como el hombre, como aquel que era un gran maestro de la moral, como un gran maestro, ¿verdad?, de la ética, de lo correcto, y que no tenía pelos en la lengua, como decimos en el buen dominicano, para presentar la verdad y decirle esas verdades que ocultaban muchas veces en el corazón y en su espíritu los fariseos y los religiosos, la clase gobernante de aquel momento. Entonces Jesús, para muchos, simplemente fue un desperdicio de que una persona con tan grande sabiduría muriese de esta forma. Para otros grupos religiosos, religiones ¿verdad?, del Oriente y la India, por ahí, en esos lugares, allí establecen que Jesús fue uno de los tantos iluminados, ¿verdad?, como Buda y como otros. O sea que la muerte de Jesús simplemente para ellos fue como una transformación de la materia, porque eso promueve esa religión. Y dicen: bueno, murió otro de los iluminados o se transformó la materia de otro de los iluminados. Pero realmente, ¿es esto así? ¿Es esto cierto? ¿Avalan las escrituras esto? ¿Avalan las escrituras antiguas? No solamente la Biblia, que es el libro sagrado del cristianismo y de básicamente el 75% de la población mundial. ¿Es esto así? ¿Es real lo que establecen esas personas? ¿Es como dijeron los científicos? ¿Es como dice la religión, una de las religiones hindúes? ¿O es otra cosa? ¿Qué significó? ¿Cuál es el significado real de la muerte de Cristo y su posterior resurrección? Vamos a ver, porque hay otros grupos también que dicen que la muerte de Jesús simplemente fue una muestra grande de terquedad de un hombre. Un hombre que básicamente para ellos, para aquellos que aducen en este tipo de pensamiento, no tenía ningún propósito su muerte, pero él fue terco hasta el final, ¿verdad? Y eso hablan de que básicamente era un tipo de personalidad indomable, dicen, de Jesucristo, de que esta persona, haciéndose hijo de Dios a sí mismo, no negó para salvar su vida, sino que fue a la cruz, y eso establecen que fue una acción de terquedad, más bien. Ahora, ¿qué dicen las escrituras y cuál es la realidad de estos comentarios que se establecen allí? Bueno, pues yo quiero irme precisamente y quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 2, versos 15, capítulo 15, capítulo 2, perdón, versos 15 al 17. Usted tiene su Biblia allí, ábrala brevemente. Y vamos a leer en el nombre de Jesús lo que dice la palabra. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Dios crea todo el universo, cuando crea la tierra, Dios hace un lugar especial. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la cara de las aguas, y Dios estableció ese lugar, puso orden en aquel lugar cuando trajo la luz al mundo, puso orden, y en ese orden creó árboles, creó
todo tipo de seres vivientes, y luego entonces se dispuso a crear al hombre a su imagen y semejanza. Y ese hombre que creó a su imagen y semejanza lo puso dentro del huerto, de aquel lugar especial que él diseñó para el ser humano, y lo puso allí para que labrase la tierra, para que nombrara los animales, para que se multiplicase, para que subyugara la tierra, o sea, para que gobernara la tierra. Esto se le llama en el cristianismo mayordomía, o sea, para que fuera mayordomo de todo lo creado. Un mayordomo es un administrador de las cosas que Dios ha provisto. Y es bueno que entendamos esto, que tanto usted que está ahí viéndome, como yo que estoy aquí, soy un simple administrador de las cosas que Dios nos ha entregado. Yo soy un administrador de mi familia, soy un administrador de la iglesia de Cristo, como pastor que soy un administrador de la palabra que me ha sido dada para enseñarla, como maestro de la palabra también que soy, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, todos nosotros somos administradores de cosas que nos son puestas en las manos por un periodo de tiempo. Y conforme a como usted administre esas cosas, dice la palabra de Dios, o nos enseña la Biblia misma, que usted será puesto en mucho o en poco, conforme al uso que usted de aquellas cosas. Porque la palabra de Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero también vemos la parábola de los talentos, cuando el maestro dice, entonces yo habiéndote dado a ti este talento, y tú sabiendo que yo recojo donde no sembré, tú no fuiste capaz ni siquiera de ponerlo en el banco para que cuando yo volviese de mi viaje, encontrase por lo menos los intereses. Entonces, aunque parece que me salí del tema, créame que no, porque estoy enfocando todo lo que es la Biblia, porque la Biblia no se interpreta desde un solo versículo, pues esto crea pretextos y ha creado tantas falsas doctrinas y sectas por ahí que andan con un solo texto bíblico enfocando y crean por ahí, Dios mío, toda una nube de mentiras y engaños, y se engañan a sí mismos. Así que cuando yo empiezo a hablar de un texto bíblico que está en Génesis, ya estoy enlazándolo con el Nuevo Testamento, y quiero hacer esa referencia precisamente. Cuando Cristo le habla de los talentos, dice que aquel que no hizo nada con el talento que le fue entregado, Cristo se lo quitó, Dios se lo quitó, y le fue entregado a aquel que había hecho más con sus cosas. Entonces, esto mismo, básicamente lo que Dios nos dice aquí. Puso al hombre en el Edén para que lo guardase y lo labrase, y le dio una orden clara, precisa y concisa al ser humano. Le dijo al ser humano, de todo lo que está aquí tú vas a comer. Ahora, de aquel árbol que se encuentra en el medio del huerto, de ese árbol tú no vas a comer. Dios no le dijo que no comería nunca, no, que no vas a comer. Fue una orden que debería haber sido guardada por Adán y por Eva, que era su ayuda idónea, por su otra mitad, Eva. Sin embargo, aún habiendo entendido esta palabra y recibido esta palabra, la palabra muestra que sucedió todo lo contrario posteriormente. Y él dice el por qué no deberían comer de este árbol, del fruto de este árbol. Le dice, el día que comas de ese árbol van a morir, van a morir. Y voy a traer esto rápidamente a la parte humana que nosotros vivimos. Muchos de nosotros como padres, hijos, aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? E hijas, le decimos a nuestros hijos, mira, yo te permito muchas cosas, pero el día que tú hagas tal cosa, ese día moriste para mí. Ese día te desconozco. Y hay personas que ciertamente cuando estos hijos cometen esa clase de errores, pues lo desconocen, le quitan su parte de la herencia, ¿verdad? Y automáticamente lo alejan, lo rechazan. Y es como si ese hijo estuviera muerto para ellos. Pues precisamente lo que es, para que tengamos una idea humana, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, hablo en la carne para aquellos que no son espirituales y hablo en el espíritu para aquellos que pueden entender la palabra. Pero la intención es que todos comprendamos lo que yo estoy tratando de explicar en este momento. Entonces el Señor le dice, no comas porque vas a morir. Y es necesario que entendamos lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que el Señor puso eternidad en nuestros corazones. Pero no solamente puso eternidad en nuestros corazones, sino que la puso también en nuestro espíritu. Puso eternidad en nuestro espíritu. Y a eso se refiere muchas veces la Biblia cuando habla del corazón, del ser interior del hombre, del espíritu del hombre. Entonces tenemos que entender todo ese contexto para poder comprender cuál es precisamente lo que representa o cuál es el significado de la muerte de Cristo y su posterior resurrección. Entonces, en ese contexto yo quiero englobar todo esto que estoy hablando en esta tarde. Y entonces vemos aquí que Dios le dice, morirás. Lo primero es que iba a morir espiritualmente delante de Dios. Iba a ser como ese hijo renegado que cuando se va de la casa el padre o cuando desobedece una orden del padre, hablando en la carne, ¿verdad? El padre lo desconoce y dice, ya no eres más hijo mío, vete de mi casa y no vengas más, no te quiero cerca de lo mío, no te quiero rondando mi casa porque te desconozco como hijo. Nunca un hijo me había avergonzado de esa manera. Yo sé de lo que le estoy hablando, así que creo que puedo hablar con toda autoridad moral de este tema de cuando tú eres desconocido aún por tu propio padre y eres echado fuera de la casa porque te desconocen.
Entonces, asimismo, el Señor le dice, el día que tú comas, no solamente voy a desconocerte como hijo, porque teníamos que entender que hasta ese momento Adán y Eva eran hijos de Dios. No solamente su creación, sino que también eran hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esto es necesario que lo entendamos en este tiempo. No es lo mismo ser creación de Dios, de la cual forma parte toda la humanidad, que ser hijo de Dios, de la cual solamente forman parte los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esto no porque nosotros querramos ser exclusivos, no. Es porque la diferencia está en que aquel que acepta a Cristo, entonces este pasa a ser hijo de Dios, pero el que no acepta a Cristo, el que no reconoce su pecado, sigue siendo solamente parte de la creación. Y por eso es necesario que en esta tarde usted entienda qué significó la muerte y la resurrección de Cristo, qué esperanza brinda, qué puertas se abren cuando nosotros entendemos esta gran verdad. Amén. Entonces, tomando esta parte del Génesis, cuando hay una orden directa de Dios, diciendo no comas del árbol porque ese día que comiences vas a morir. Voy a parafrasear toda la historia. Dice que Satanás llegó allí, la serpiente siendo la más astuta de todos los animales creados, tentó a Eva y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho tal cosa, o sea, poniendo en duda la palabra de Dios. Con que Dios le dijo, ustedes no coman de ningún árbol. Entonces Eva entró en conversación con el enemigo y le dijo, no, eso no fue lo que dijo Dios. Él dijo que de aquel árbol específicamente no comamos. Pero entonces en esa conversación Satanás engañó y sedujo el corazón de Eva para que Eva pecase y desobedeciese a Dios. Entonces esa desobediencia se tradujo automáticamente en una rebelión contra la palabra, contra la ordenanza de Dios. Y eso trajo consigo muerte espiritual y muerte física posteriormente. Y el hombre y la mujer que habían sido creados a la imagen de Dios para la eternidad y por la eternidad, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, esos seres humanos ese mismo día firmaron su sentencia de muerte en el mundo material. Dejarían de existir físicamente cuando se cumpliesen los días de sus años aquí sobre la tierra. Entonces, en este contexto es que Dios establece esta palabra allí en el Edén. Y a partir de ahí dice la palabra que cuando el hombre peca, cuando la mujer desobedece a Dios, y posteriormente incita a su marido a pecar, entonces este pecado lo que hace es que aleja al hombre de Dios. Se escondieron de Dios y Dios aparece en el Edén y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Tuve miedo. ¿Quién te enseñó que tú tenías miedo? Comiste del árbol que te dije que no comieses. Y entonces él le da una explicación vana, como hacemos muchos de nosotros, para explicar nuestro pecado y las causas por las cuales pecamos. Son cosas vanas delante de Dios que no tienen justificación ninguna. Y eso fue lo que pasó con Adán. Entonces, en ese contexto, Dios le dice, ok, por esta rebeldía que ustedes han hecho, usted, mujer, va a dar con dolor a luz a sus hijos. Y tú, hombre, por ti será maldita toda la tierra. Oiga bien, Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán. Porque a él le había sido entregada la mayordomía como hombre, como cabeza de la familia, como cabeza del hogar. Y muchas veces, y quiero hablar esto porque siento en mi espíritu hablarlo, muchas veces hay hombres de Dios que por su causa maldicen toda su familia, porque descuidan su mayordomía, descuidan su dirección, descuidan el liderato que tienen como cabeza del hogar, como puesto allí por Cristo Jesús. Entonces, por esa ausencia de la autoridad del hombre, de la autoridad como gobernante de la casa, ¿verdad? Como sacerdote de la casa. Entonces, como no ejercen su autoridad, la casa entra todo tipo de maldición. Como entró la maldición a la tierra por causa de la desobediencia del hombre, por falta de una correcta mayordomía por parte de Adán sobre aquello que le había sido entregado. Entonces, esto produce claramente esa consecuencia, muerte espiritual y muerte física posteriormente. En ese contexto está hablando la palabra de Dios allí. Pero Dios automáticamente ejecuta su plan. ¿Cuál plan? El plan de redención a aquellos que habían pecado, aquellos que se habían apartado, aquellos que habían cometido la transgresión. Él dice, ok, ciertamente la simiente del hombre va a destruir, ¿verdad?, la simiente del diablo, la simiente de la serpiente. Pero, tenemos que entender esto, la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente del hombre. O sea, ahí se parafraseó que habría ciertamente el diablo sería derrotado, el gobierno de Satanás sería derrotado, pero a la vez heriría a aquel que sería enviado por Dios para redimir a la humanidad. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo, en la carta escrita a los Romanos, dice, en el capítulo 5, verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para responder esta pregunta que establece claramente y dice, ¿qué representó la muerte? Voy a dividirlo en dos segmentos, la muerte primero y posteriormente la resurrección. Y voy a tratar de que en estos 10 minutos que me quedan para la primera media hora del programa,
hablarte de qué representó la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo, según el apóstol Pablo nos habla, cuando le escribe esta carta a los romanos, él dice que por medio de la fe, pero de la fe en qué, porque tenemos que entender algo, la fe no es una creencia cualquiera. Fe es aquella que está basada en la palabra de Dios. O sea, no es que, no, yo creo que voy a ser sano, pero ¿en qué tú vas a? No, que yo tengo fe, pero ¿que fe en qué? Eso no es fe, eso es creencia. Ahora, cuando usted dice, yo creo que lo que dice la palabra dice que Dios es mi sanador, entonces si Dios dice que Él es mi sanador y yo le sirvo a Él por medio de Jesucristo, entonces yo creo que Él me va a sanar. Entonces, eso sí es fe. Amén. Entonces, tenemos, escúchame que saqué ese párrafo ahí de contexto, básicamente, pero es necesario que entendamos que la fe y la creencia no son cosas iguales. La fe es algo convencido totalmente de lo que Dios dijo, de un tema específico. Y en este caso el apóstol Pablo nos dice que por la fe tenemos paz. Entonces, ¿qué representó la muerte de Jesucristo? La muerte de Jesucristo representó paz para la humanidad. Paz para la humanidad. ¿Por qué? Porque en otro tiempo éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Y entonces dice el verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y es necesario que entienda que es impío. Impío se traduce como sin adoración, pero entendemos y sabemos que el ser humano adora siempre ¿a qué? A algo o a alguien. Ahora, en el contexto de impío, en este caso significa sin adoración al Dios verdadero, sin adoración al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces esa es la palabra impío. Entonces Dios, ¿qué hace Dios? Dios redime a toda la humanidad a través de la muerte de Jesucristo. Y eso significó para la humanidad la muerte de Cristo. ¿Qué? Perdón de pecados en su persona. Solamente a través de la persona de Cristo nosotros podemos encontrar salvación. Solamente acercándonos a Dios a través de Él nosotros podemos entrar al trono de la gracia y encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es el oportuno socorro? El oportuno socorro es que cuando tú estás en tu mayor grado de necesidad, cuando ya estás desamparado, cuando estás desahuciado por el mundo, entonces Dios te dice, yo te brindo una oportunidad, yo te brindo paz, yo te brindo y te acojo en mi seno, yo te abrazo en este momento y te doy perdón de pecados. Eso es lo que significa encontrar oportuno socorro. Cuando usted está desesperado totalmente, que ya no tiene lugar hacia dónde correr, el Señor viene y te abraza y te da otra oportunidad, porque es el Dios de segunda oportunidades. Ese es nuestro Dios. Pecó Adán y Dios le da una segunda oportunidad a través de Jesucristo, ¿verdad? Que es el postrer Adán, como dice la misma palabra de Dios. Dice, estos textos, dice aquí, demuestran claramente que la muerte de Cristo es la oportunidad de redención para la humanidad. Y para eso debemos entender qué significa la palabra redimir. Porque redención viene de redimir, del verbo redimir. ¿Qué significa redimir? Según el diccionario en línea, dice, es una noción que procede de redimere, un vocablo latino. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. En el caso de la palabra redención o el verbo redimir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tomando como referencia a la persona de Cristo como el redentor de la humanidad, lo que quiere decir allí es que Cristo nos redime, paga el precio necesario y el precio exigido por Dios para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces, nosotros que estábamos embargados por el diablo, que estábamos tomados por Satanás, asidos por Satanás, pues entonces el Señor viene y paga el precio en la cruz del Calvario. Entonces, con ese precio que Él paga, es precisamente, no fue ni oro ni plata, sino que fue sangre la que se derramó, y era sangre lo que Dios exigía por la transgresión del ser humano durante tantos años. Dios exigía el derramamiento de sangre. Y es lo que dije en el programa pasado, la redención suya y mía, usted que me está viendo y yo que le estoy hablando, esa redención no fue algo gratuito. Porque aunque usted y yo la recibimos gratuitamente, solamente tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar a Cristo en nuestro corazón, creyendo y confesándolo, no solamente de boca, sino también con nuestros hechos. Aunque para nosotros es gratuita de esa manera, para Él no. Porque el Padre puso toda la carga del pecado de la humanidad anterior y posterior a Cristo sobre sus espaldas. Y cada gota de sangre fue derramada precisamente para que usted y yo hoy pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, mis hermanos, mis amigos que me ven. Entonces solamente a través de Cristo hay salvación, solamente en Él hay sanidad, solamente en Él hay liberación, solamente en Él hay transformación y verdadero crecimiento. Solamente a través de la persona de Jesucristo.
Entonces, también el apóstol Pedro nos dice a nosotros claramente lo que acabo de hablar. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue el único capaz de cumplir toda la ley. Por eso Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y cuando hablé de este tema, hablando de las bienaventuranzas, o hablando básicamente del Sermón del Monte allí en Mateo, decía que Cristo no vino a abrogar la ley, Él no vino a disolver la ley. Él vino a cumplir la ley. Y el cumplimiento de la ley automáticamente deja sin efecto la ley sobre aquellos sobre los cuales ella ejercía dominio o ejercía poder. Cuando Cristo vence la ley, cumpliendo la ley a cabalidad, tal y como establecían los fariseos de aquel momento, entonces ese cumplimiento de la ley, todo el que se subyuga a Cristo, todo el que se somete a Cristo, todo el que se humilla delante de Él, entonces está debajo de la cobertura de Jesucristo. Y no sé si alguien me está entendiendo allí de lo que están mirando, pero tenemos que entender esto. Cuando usted acepta a Cristo, ya la ley termina su imperio sobre usted, porque ahora esa ley reposa sobre la persona que sí la cumplió. Se llama Jesucristo. Y es el significado de la muerte de Jesús precisamente. Él murió habiendo cumplido la ley. Llevó sobre sus hombros nuestras enfermedades. Y cada gota de sangre para redimir nuestros pecados fue derramada en esa cruz. Luego de todos los latigazos que recibió del látigo inclemente de Roma, Él fue crucificado. Y cuando fue crucificado, precisamente entonces su sangre se derrama para el perdón de pecados, como había establecido en la última cena cuando hablaba con los discípulos, diciendo, voy a derramar, beban de esta copa mi vino que representa la sangre que derramaré por el pecado de muchos. Y esos muchos se refería precisamente a la humanidad. Entonces, en ese contexto tenemos que entender que Pedro dice, fuimos comprados con sangre, y no la sangre de un cualquiera, fue la sangre del Hijo de Dios, del Dios encarnado. Esa sangre fue derramada. Y hay gente allí que está viendo que sufre de depresión. Gente que está mirando que sufre de mucha ansiedad, que se cree poca cosa, que tiene baja autoestima. Yo te quiero decir en esta tarde de parte del Señor, precisamente tú eres tan importante para Dios que Él fue capaz o fue al punto o al límite de entregar a su propio Hijo para que tú hoy tengas vida, para que hoy tú respires. Así que no te creas poca cosa, porque el Dios que te creó fue capaz de derramar su propia sangre en la cruz del Calvario para que tú hoy puedas acercarte a Él de manera gratuita, solamente arrodillándote, humillándote delante de Él, diciéndole, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. La Biblia dice en el Salmo 11:7, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. He escuchado muchas veces y creo que hasta yo he sido de esos indoctos que he pronunciado esa frase de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso es antibíblico totalmente. La Biblia dice en el Salmo 11:7 que Dios, es juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días. O sea, la ira de Dios reposa sobre la humanidad. La ira de Dios reposa sobre la humanidad. Entonces, vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa te voy a dejar con esta incógnita. ¿Es correcto que digamos nosotros que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Vamos a la pausa y cuando regresemos entonces vamos a contestar esta pregunta con la luz que la Biblia nos puede arrojar. Vamos a la pausa. Vayan a saludar a la abuela. Abuela, abuela, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡My Wi-Fi! Rayo, Oh, ¿y qué pasó? que no hay Wi-Fi. Tranquilo, yo vine preparada para todo. En esta familia, el aburrimiento lo baraja Win. Oh, ¿y yo con qué me entretengo? Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Un Telecom, comparte sin límites.
Bueno. Esta es una pregunta que realmente yo sé que va a impactar muchos corazones, porque es que hemos sido mal adoctrinados, hemos sido mal enseñados. Y en nuestro deseo de que todo el mundo se sienta bien, que nadie sienta remordimiento, que nadie sienta arrepentimiento, que yo no sé, estamos como predicando un evangelio totalmente diferente al evangelio que se predicó en el primer siglo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Hechos 2, cuando habla el apóstol Pedro, dice que primero les restriega la cara el pecado que habían cometido los fariseos, que habían cometido el pueblo judío. Y luego le dice, cuando ellos dicen, pero ¿y qué vamos a hacer entonces con todo este pecado que cargamos ahora sobre nuestros hombros? Él dice, arrepentíos y convertíos. Él no le dijo, no se preocupen que Dios ama a ustedes, son unos pecadores, lo que aborrece lo que ustedes hicieron. No, él dice, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse. O sea, hay un mandato claro de que tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Cristo. Y cuando usted se arrepiente, usted da un giro de 180 grados y se pone de espaldas al pecado. Y cuando usted se convierte, entonces ya usted deja de ser el yo, el Felipe en mi caso, ¿verdad? El Josué, el Pedro, el Pablo, el Saulo, y se convierte en el siervo de Jesucristo. Entonces, ¿es esto cierto de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? La Biblia dice claramente en el capítulo 11, verso 7 de Salmos, que Dios es un Dios, un juez justo. Y si Dios es justo, no es cierto que Él le va a pagar a usted, que se pasó la vida entera pecando y no se arrepintió, como me va a pagar a mí, que va a hacer la vida entera pecando y luego me arrepentí. Jamás en la vida le va a hacer el mismo pago a las personas, jamás. Entonces Él dice que ese juez justo está irado contra el impío todos los días. Oiga bien, todos los días. Y si usted dice, bueno, eso está en el Viejo Testamento, bueno, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento en el verso 18 de Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios revela su ira. Dios revela su ira sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de que solamente a través de Jesucristo hay salvación, la verdad de que solamente a través de Jesucristo hay redención de pecados, la verdad de que Él es el único que en un cuerpo humano fue capaz de cumplir toda la ley e ir a una cruz siendo, bendito sea Dios, no siendo culpable, ¿verdad? Siendo inocente. Ese Dios humanado fue a la cruz, pagó por nuestros pecados derramando su sangre y nos compró. Entonces muchas veces no es cierto esto de que, hermano, tenemos que entender esto, no es cierto de que ese Dios que se sacrificó a sí mismo en la cruz del Calvario para darnos salvación a través de su muerte, va a darte a ti el cielo si tú no te arrepientes. ¿Por qué? Porque eso es menospreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Tampoco nadie se va a salvar por las obras. Está en todo el libro de Romanos, en toda la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y está también en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hay montón de evidencia en las escrituras bíblicas precisamente que justifican el que las obras no te van a salvar. El que salva es Jesucristo y la fe en ese Jesucristo. Amén. Es lo que nos salva. Entonces, ¿está bien esto decir que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Claramente no. La palabra de Dios dice también, y voy a buscarlo brevemente en Apocalipsis, y voy a invitarle a usted que lo busque también, Apocalipsis, verso 21, del capítulo 21. La Biblia dice claramente, bueno, el capítulo 20, perdón. En el capítulo 20 dice claramente que la tierra dio sus muertos. Y que los muertos, cuando estuvieron delante del trono blanco, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, cuando vemos esta palabra entendemos claramente que todo aquel que no viva aún cuando Cristo venga, ¿verdad? A su reinado, venga a su después del reinado, perdón, al juicio, con su iglesia, con su santa iglesia, porque la iglesia va a ser levantada tal y como establece la palabra de Dios. Será levantada e irá al cielo con Cristo. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, y yo así lo creo y así lo predico y le enseño también, porque lo establece la palabra de Dios. Luego de ese periodo de tiempo en que habrá mucha maldad, en que habrá muchas situaciones, que estará el tiempo de la gran tribulación, luego entonces Cristo vendrá con su iglesia y juzgará a estas personas, establecerá, perdón, el reino milenial, y luego de esto entonces habrá juicio, y en ese juicio dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis, claramente dice que en ese momento todo va a ser juzgado por lo que está escrito en los libros serán abiertos delante de las personas. ¿Qué libro? El libro de la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que no tienen a Cristo, y aún de aquellos que tuvieron a Cristo pero que lamentablemente no se fueron al rapto, van a ser juzgadas por las cosas que están escritas en el libro. Entonces, no es cierto de que Dios ama al pecador.
Dios está airado con el pecador. Dios ama al pecador que se arrepiente, que reconoce su maldad, que reconoce su miseria espiritual y se arrepiente. Lo dicen las bienaventuranzas. No es un invento mío, no es un invento del hombre, es una palabra clara y precisa en la Biblia. Todos somos pecadores, todos. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre yo que soy pastor y otro que no se ha arrepentido? Bueno, la diferencia es, hermanos míos, que la sangre de Cristo borró mis pecados. Y ya no vivo en ese pasado, vivo ahora para Él, y por Él, y con Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Que usted no ha aceptado a Cristo, necesita arrepentirse, reconocer que pecó. Yo tuve que arrepentirme y día a día me arrepiento de cosas, porque día a día ofendemos a Dios, hasta con la forma en la que respiramos muchas veces. Así que no es correcto que digamos al impío, que le digamos al inconverso que Dios le ama. Sí, es verdad, Dios le ama porque entregó su vida, pero tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, lamentablemente no va a vestirse de ropas finas y blancas, de lino fino resplandeciente para recibir al rey. No va a vestirse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Y qué es algo inmundo? Algo que no ha sido purificado por la sangre del Cordero de Dios. Porque nosotros fuimos inmundos también. Y vivimos en la inmundicia de este mundo, de un mundo caído. Entonces necesitamos que alguien que sí pudo vencer la inmundicia nos redima, nos compre. Y Cristo hizo eso, mis hermanos. Eso representa la muerte de Cristo. Amén. Entonces necesitamos entender que Él es el único que ofrece cambio, que ofrece oportunidad y que ofrece salvación. Jesucristo es su nombre. Y ahora voy a tomar la segunda parte y este tiempecito para hablar de lo que significó la resurrección de Jesucristo. En la primera parte traté lo que significó la muerte de Cristo. Y vuelvo a establecer, la muerte de Cristo significó redención para la humanidad. Significó que usted tiene la oportunidad de ser salvo a través del sacrificio que Él hizo. Único sacrificio. Y único que fue acepto por el Padre. Porque miren esto, y esto precisamente que voy a tratar en la segunda parte, la resurrección. Una cosa que hace la resurrección es afirmar que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue aceptado por Dios. Porque cuando el sacrificio era aceptado, y voy rápidamente a Elías, cuando Elías ofrece sacrificio a Dios en el monte Carmelo, reúne allí a los sacerdotes de Baal, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo que pasó allí. Cuando él ora y dice, delante de Jehová en cuya presencia habito, y bueno, dice lo que dice allí, y dice la palabra que Dios, en confirmación de que había aceptado el sacrificio de Elías, hace descender fuego sobre ese altar y consume la grosura que estaban allí y aún el agua de alrededor que puso Elías alrededor del altar que había elaborado. Entonces eso es la aceptación del sacrificio. Entonces la resurrección de Cristo es la aceptación del sacrificio de Cristo por Dios. Me explico claramente o más lento. Cuando Dios resucita por el Espíritu, dice la Biblia, a Jesús, Él está diciendo, tu sacrificio me es agradable y me es grato, y tu sacrificio completa la obra de redención de la humanidad. Ahora solamente falta que la humanidad se acerque a mí a través de ti. Y eso es lo que queremos que usted haga en esta tarde, a través de esta predicación que le estamos llevando, o esta enseñanza que le estamos llevando a través de la televisión. Dice, la resurrección, vamos a ver qué significó la resurrección para nosotros el día de hoy, para la humanidad. Váyase conmigo al capítulo 4, verso 25 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo sé que, o anote, tome nota ahí por favor, porque el tiempo no me da para esperarle. Dice aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo está hablando de Jesús. Dice que Jesús fue crucificado, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Es el pecado que hemos cometido. Es que a usted le dicen, esta es la línea por donde usted tiene que detenerse, y usted dice, no, yo voy a traspasar la línea. Por eso usted ve en inglés que dicen, no, do not trespassing, o no traspase, no transgreda la línea, no transgreda la verja. Y hay mucha gente que dice, no, yo soy yo y voy a transgredir la línea. Y es lo que pasa con la humanidad en este tiempo. La humanidad vive bajo el yoísmo, vive bajo el libertinaje de que yo soy yo y mi vida es mía. Eso es una mentira, es un engaño. Su vida no es suya, su vida es prestada. Usted tiene esa vida y usted es administrador de algo que Dios le entregó. Esa vida, ese aliento que reposa sobre su cuerpo, es un aliento que Dios va a reclamarlo en algún momento y que usted va a tener que entregarlo, quiéralo o no lo quiera. Entonces tenemos que entender que usted es el administrador de ese aliento que Dios puso sobre su vida y va a tener que dar cuenta por aquello que usted hizo mientras el aliento de Dios estuvo sobre usted. Y usted tiene que entender eso. No estamos hablando de cualquier cosa, mis hermanos. Estamos hablando de algo muy profundo y de algo que tiene consecuencias eternas.
Este tiempo que usted va a durar aquí, como le decía a mi equipo de trabajo esta mañana, este tiempo que usted va a estar aquí en la tierra, es un tiempo de preparación, es un tiempo en el cual usted debe entender que Dios lo está moldeando su carácter. Pero si usted en su jactancia, en su yoísmo, en su egocentrismo, no permite que Dios lo transforme para acercarlo a sí mismo, o sea, acercarlo a Él, para salvación, entonces lamentablemente usted se va a perder. Y el día que usted tenga que presentarse delante de Dios, permítame decirle que no hay obra humana que pueda justificarlo allí, excepto la de Cristo Jesús, la que Él hizo en la cruz del Calvario. Tampoco habrá fama que pueda justificarlo. No importa cuántos milagros hiciste, ministro de Dios, si al final te desviaste del camino, no importa lo que hayas hecho, transgrediste la línea. Y dice aquí que nuestras transgresiones, dice la palabra, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Porque traspasamos la línea, porque no obedecimos, porque en Adán nosotros nos descarriamos a una, dice la palabra de Dios. Todos desobedecimos a Dios con el pecado de Adán, que era el referente, ¿verdad? O el representante de la humanidad delante de Dios. Entonces dice que luego de estas transgresiones, que Jesús fue crucificado y muerto, dice que es resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué significó la resurrección de Cristo para la humanidad? Significó la justificación. Justificación. ¿Qué es justificar a una persona? Es que usted transgredió una ley, pero en base a la promesa, porque aquí tengo que hablar en base a la promesa de que Él resucitaría y de que vendría por nosotros y quería preparar morada al Padre y que vendría en un momento por nosotros, es una promesa. Lo que garantiza que esa promesa tiene cumplimiento es precisamente la resurrección de Cristo. Porque, señores, en vano predicamos nosotros un evangelio de un ser que fue muy bueno pero está muerto. Eso no tiene ninguna validez, no tiene ningún peso. Ah, ok, Cristo murió por los pecadores, se quedó muerto. Y murió, ¿qué muerte es esa? Si se quedó muerto. Entonces no tiene ningún peso. Y yo decía a usted, mira, busca la salvación en Jesucristo. ¿Pero cuál? ¿El que está enterrado? No, ese no. El nuestro no está enterrado. El Jesucristo que predicamos está vivo, vivísimo. Y dice la palabra de Dios que Él gobierna en lugares de autoridad, a la diestra del Padre. Dice la diestra, cuando usted busca la raíz hebrea, significa poder y autoridad. Entonces Jesús gobierna en el poder y la autoridad del Padre, desde el cielo. No el cielo azul que usted ve, no, el cielo. Cuando dice Salomón, los cielos de los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. Se refiere a que la infinitud de todo lo que nosotros hemos visto y de cosas aún que no conocemos, no pueden contener la gloria de ese Dios que nosotros le servimos. O sea, es un Dios grande, grande en sobremanera. Entonces, ese Dios maravilloso que se encarnó y ofreció su vida para salvarnos a nosotros, es el mismo Dios que también será Dios y juez justo el día que venga a juzgar a la tierra. Y solamente a través de él nosotros podemos ser justificados. Dice la palabra que nuestra justificación está precisamente en la resurrección. Cuando Él resucita, nosotros entonces entendemos y comprendemos de que su palabra es verdadera y de que sus promesas son fieles y tienen cumplimiento. Así que todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón tiene la certeza, o puede tener la certeza y la seguridad de que va a vivir una vida eterna con Cristo. Esa es la seguridad, la justificación de nuestra fe. Entonces dice aquí, la resurrección de Jesucristo nos justifica delante del Padre, porque su resurrección certifica que Dios aceptó su sacrificio como bueno y válido para cubrir nuestras faltas. Si Cristo no hubiese resucitado, significa entonces esto, no solamente que Él era un mentiroso, sino también que Dios no aceptó el sacrificio. Mas cuando Él se levanta de entre los muertos al tercer día, justamente como había sido profetizado, justamente como el mismo Cristo lo había hablado, al tercer día levantaré, en 3 días levantaré este templo, dice Jesús, haciendo referencia a sí mismo. Entonces, cuando Él se levanta entre los muertos, eso nos justifica delante del Padre y nos certifica que el Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo. Y entonces ahora ya nosotros no estamos bajo el yugo de la ley, ni estamos bajo tampoco la ira de Dios. La ira de Dios que, como dije claramente en Romanos capítulo 1, verso 18, reposa sobre la humanidad. La ira de Dios que, como dije en el capítulo 11 de Salmo, verso 7, dice, está sobre el impío diariamente. ¿Qué? La ira de Dios. Y no solamente son estos textos, hay muchos textos bíblicos que respaldan precisamente que la ira de Dios reposa sobre el impío, reposa sobre el pecador que no se arrepiente. Ahora, el pecador que se arrepintió, borrón y cuentas nuevas. Es una nueva criatura totalmente. En Efesios 2, 4, 6 dice lo siguiente, pero Dios, que es rico en misericordia, oigan, ¿qué es rico? En misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros, oiga esto, que esto es un texto muy bonito, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé si usted notó esto, pero todo lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios está en verbo pasado. La obra de Cristo, para todo aquel que la aceptó ya, es una obra consumada, es una obra hecha, es algo que está realizado en el mundo espiritual. No es que Dios te va a resucitar, ya Él te resucitó en Cristo. Y desde ya, aunque yo esté aquí sentado en este telecanal 28 de Telecable Éxito Visión, y aunque usted me esté viendo allí en Facebook, la Biblia me dice que desde ya en el espíritu, en el mundo espiritual, yo estoy sentado con Cristo Jesús, dice la Biblia, en lugares celestiales. Estoy sentado, lo dice, ¿qué? El verso 6 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Estoy sentado allí, resucitado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque su muerte en la cruz perdonó mis pecados. Y su resurrección me resucitó a mí también. Cuando yo me humillé y pedí perdón y me convertí a Él, y entonces acepté ese sacrificio que Él hizo por mí. Y hoy declaro esta palabra precisamente porque Él lo hizo en mí. Y si usted entiende esto, y si usted acepta esta palabra, usted va a sentir los ríos de agua viva corriendo por su ser. Usted va a sentir la paz que jamás su ser ha sentido, porque quizás usted vive agobiado, vive con mil cosas y angustias en su corazón y en su cabeza, en su mente. Pero Cristo vino precisamente para que usted no tenga que vivir angustiado. Él llevó nuestras angustias, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó todo lo que nosotros teníamos que llevar, y hoy tenemos la oportunidad de ser salvos a través de Él. Y es lo que yo quiero que a usted se le quede en el corazón. La salvación es a través de la persona de Jesucristo. Él es el que salva, Él es el que redime, porque Él es el único que pagó el precio. Y quiero hablarle a todos nuestros amigos que tienen tantas cosas enseñadas por la religión. Mira, amigo, hermano, amigo que me escucha, yo no soy religioso, de hecho, yo soy cristiano. Pero ni te puede salvar José, ni te puede salvar María, ni te puede salvar Pablo, ni te puede salvar Pedro, ni te puede salvar ninguno de los santos, por muy en santidad que hayan vivido. No te pueden salvar, porque ninguno de ellos pudo haber cumplido la ley como la cumplió Cristo. Tampoco pagaron el precio en la cruz del Calvario. Cristo es el único que puede salvarte. Así que deja ya de arrodillarte ante tantas cosas, ante tantas, Dios mío, léase la Biblia en el capítulo 10 de Jeremías, y allí verá una gran revelación de algo que profetizó Jeremías, de cómo se vestirían los ídolos de este mundo. Y para ir cerrando, porque me quedan exactamente 6 minutos, dice aquí, su resurrección nos garantiza la nuestra. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, en el verso 16 en adelante, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Refiriéndose a la gente que le habla, ¿verdad? Dice, su fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y voy a hacer mucho énfasis en esto. Si Cristo no hubiera resucitado, si el Jesús que nosotros predicamos estuviera en una tumba como está Mahoma, como están Buda, como están esos grandes, como está Confucio, grandes hombres que transformaron sus tiempos, hicieron cosas buenas y cosas malas, todos ellos. Pero nuestro Jesús solamente hizo cosas buenas, y es la única tumba que está vacía. El que nosotros predicamos es el único que resucitó, es el único que vive por los siglos de los siglos, y que fue antes de la creación del mundo. Escúcheme esto, porque el mismo Dios dice, el mismo Jesús dice, cuando habla con los fariseos, si fueran hijos de Abraham, se alegrarían conmigo. ¿Por qué? Porque Abraham vio lo que venía de mí y se alegró. Y dicen, ¿cómo? ¿Y tú eras antes que Abraham? Sí, antes que Abraham yo fui formado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y en la eternidad ya Jesús existía, aunque no en forma física. Pero eso es otro tema, que es muy profundo para yo entrar en él. Ahora, ¿qué yo quiero hacerte entender en esta tarde? Que en esta tarde, precisamente, que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros entonces estamos predicando un evangelio muerto. ¿Por qué? Porque si mi esperanza está en alguien que ya murió, dígame usted, ¿qué esperanza yo tengo? ¿Qué esperanza tengo? Ahora, como dice la carta a los hebreos, para que el testamento, para poderle entregar los bienes, ¿verdad? De alguien, de una persona a otro, al que recibe, del testador al que recibe el testamento, pues claramente esta persona tiene que morir primero. Entonces Jesús murió, pero cuando resucita nos certifica a nosotros no solamente la aceptación de su sacrificio por el Padre, sino que también nos dice, ahora ustedes todo lo que tienen esto,
todo lo que yo tuve en la tierra es suyo. Todo el poder, toda la autoridad que yo tuve sobre los demonios, la autoridad para sanar enfermos, la autoridad para expulsar demonios, la autoridad para predicar con poder y con gloria, la tienen también ustedes. La autoridad para llevar el evangelio de salvación que transforme vidas, la tienen ustedes. Esto es algo poderoso lo que yo estoy diciendo de parte de Dios aquí. Entonces, todo esto es el resultado del que Él resucitó. Fíjese que los discípulos de Jesús se escondieron cuando Él murió. Y duraron un tiempo escondidos. Y se lamentaban allí. Decían, wow, mira. De hecho, en el camino de Maús, Jesús, cuando se le aparece a dos de los discípulos, esos discípulos iban hablando y diciendo, wow, mira, qué terrible la muerte del maestro. Estoy parafraseando, ¿verdad? Más o menos, porque no dice el texto bíblico así. Y Jesús le dice, ¿y qué fue lo que pasó? No, tú eres el único judío que no sabe qué fue lo que pasó. Jesús de Nazaret, varón poderoso en obra y en hechos, y fue crucificado por nosotros y está muerto. Y estos hombres no entendían que Jesús estaba a su lado, que caminaba con ellos. Señores, porque se necesita fe aún para ver al Cristo resucitado. La fe, amados, y es tan ciertísima el asunto de la resurrección, o el hecho de la resurrección de Jesucristo, que hombres que estaban escondidos durante un largo tiempo luego de la muerte de Cristo, salieron después de haber visto a Cristo durante 40 días y 40 noches. Dice que salieron a predicar el evangelio con tal poder, con tal pasión, con tal denuedo, que fueron capaces de entregar sus propias vidas. En la persecución que Nerón, wow, bendito sea Dios, el emperador Nerón, que este emperador hizo contra la iglesia, la persecución que realizó contra la iglesia, se armaban el circo romano y ponían allí a los cristianos a ser devorados con sus hijos y sus esposas, delante por los leones, delante de todo el pueblo romano. Y estos hombres tenían una fe tan arraigada y estas mujeres tenían una fe tan arraigada en la resurrección de Cristo y sabían y estaban convencidos de que su muerte allí no representaba el final, de que era simplemente la transición para esperar al Redentor de sus almas, no para ser reencarnados, que entiendan esto, sino para ser resucitados. Y para ir cerrando aquí, dice la muerte y resurrección de Cristo nos garantiza el perdón de pecados y la vida eterna en su presencia. Así que en resumen voy a decir simplemente lo siguiente antes de orar por usted para la oración del pecador. Si Cristo no muere, usted y yo todavía estuviéramos viviendo nuestros pecados y delitos, porque su sangre fue la que nos borró de nuestros delitos y pecados. Si Él nos resucita, no tenemos ninguna garantía de que viviremos con Él y que también nosotros fuimos ya resucitados en Él, en el Espíritu. En el mundo espiritual, usted que aceptó a Cristo y yo fuimos resucitados ya. Amén. Así que yo espero que esta palabra quede en tu corazón. Y espero que puedas entender que solamente Él puede ofrecerte esa salvación. Inclina tu rostro allí donde está porque me corresponde ya terminar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias, mi Dios, por tu muerte, porque mi Dios, a través del sacrificio de tu Hijo, me ofrece hoy la salvación y recibí esa salvación. Padre, yo oro por aquellos que están allí escuchando y viendo, que puedan, mi Dios, también aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Padre, los camarógrafos, los que están en el control master, los que están, Señor Jesucristo, en las televisiones, en el televisor viéndonos, en el nombre de Jesús, yo te pido, ruego y te ruego, Dios del cielo, que envíe salvación a sus corazones, que perdone sus transgresiones, aleluya, que ellos puedan aceptar, Señor, reconociendo que han pecado en contra tuya, puedan aceptar el sacrificio y que así mismo, Señor, tú les resucite en el día postrero cuando tú vengas por tu santa iglesia. Padre, sé con ellos y que tu Espíritu Santo termine la obra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Será hasta el próximo jueves con el evangelista Julio Andrés Cabral, que tendrá la continuación de este tema. Shalom, Dios le guarde.